Bendiciones, amados. Buenas tardes. Dios les bendiga. Un saludo fraterno, saludo especial para la iglesia en Colombia, a los pastores y a mi congregación, Gloria al Señor, allá en Bucaramanga, Santander. Quisiera que miráramos un pasaje que está en el capítulo 14 de San Mateo, a partir del versículo 22 al versículo 33. Y el título dice: Jesús camina sobre el agua. Podemos ver, o puedo ver, observando aquí este pasaje, que el Señor Jesucristo, después de una jornada larga de trabajo, sabemos que cuando el Señor despide, le da un mandato a los discípulos, después de haber trabajado todo un día, de haber tenido un día de trabajo, de administración, de entrega de alimentos, gloria al Señor, donde más de 15,000 personas comieron pan y pescado, gloria al Señor. Imagínense esa ardua labor. Y algo que me llama la atención es que el Señor, después de que termina la jornada, decide despedir a la multitud. No fueron los discípulos que despidieron la multitud, es lo que encuentro aquí en la palabra del Señor, sino que el Señor Jesucristo decidió despedir la multitud uno por uno, o sea, los despidió a todos, los mandó a su casa porque ya el día estaba declinando. Ya habían disfrutado de un milagro portentoso, maravilloso, que fue la multiplicación de los panes y los peces, y ahora seguía un trabajo muy especial. Dice que el Señor les dijo a sus discípulos en el versículo 22, dice: enseguida que terminó de despedir la multitud, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Es decir, el descanso del Señor después de ese largo día de trabajo, después de haber despedido a la multitud, después de haberle dicho a sus discípulos, a sus apóstoles, que pasaran al otro lado, que se fueran a la otra ribera del río, Él se fue a descansar. ¿Se fue a descansar cómo? Se fue a descansar en oración. Tremendo. Se fue a orar, se fue al monte a orar, gloria al Señor. Bueno, yo estoy hoy en una jornada de oración y ayuno, y terminando ya la jornada, decidí abrir la escritura y bueno, me encuentro con esto. Esto me ha fortalecido mucho, He sentido muy de cerca la palabra del Señor y bueno, y quiero compartirla con ustedes y quiero que entendamos varias cositas ahí. El Señor se va a orar. Parece que es el descanso, como si fuera un ejemplo para nosotros, que el verdadero reposo, el verdadero descanso está en la oración, está en pasar tiempo con Jesús, está en pasar tiempo con nuestro Padre, está en el poder contarle eh, nuestras necesidades, nuestras penas, de hablar con Él, de pasar un tiempo con Él. Es el verdadero descanso. De verdad que hoy me he sentido muy fortalecido descansando en Él, gloria al Señor. Y en ese momento en que el Señor despide la barca, ya está terminando el día, es decir, empieza más o menos como a las 6 de la tarde, y el Señor decide decirle a sus discípulos que se suben en la barca y pasen a la otra orilla, a la otra ribera del agua. Entonces, parece que fuera algo un poco descabellado decir que se arriesguen así de esa manera cuando viene la noche, y bueno, en la noche pueden pasar muchas cosas. Los discípulos deciden obedecer a costa de todo, ellos no replican nada y salen en su barca. Pero en el versículo 24 dice que y ya la barca estaba en medio del mar y la barca era azotada por las olas, es decir, se suscitó una tempestad y el agua se volvió turbia y se volvió violenta para ellos. Dice que el viento era contrario, es decir, el viento les estaba impidiendo que ellos llegaran a la otra orilla. Pienso yo que como pescadores, de pronto que eran ellos, la mejor opción era darse vuelta y regresarse para encontrar seguridad, para encontrar reposo, para encontrar descanso y no enfrentar esa tempestad, no enfrentar esa turbulencia que había en el mar. Pero ellos obedecieron al Señor.
y siguieron adelante. Es lo que me causa a mí, me llama la atención. Ellos siguieron adelante intentando llegar a la otra orilla. El viento era contrario, es decir, estaban luchando contra un viento soslas que les impedía el paso y les impedía cumplir con la orden del Señor. Ellos tenían en mente cumplir esa orden que les dio el Señor. Así que sus discípulos veían en Jesús y en su palabra veían una ordenanza segura y sabían que tenían que hacerlo. En el versículo 25 dice: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Esto me dice a mí que Jesús, a pesar de pronto del peligro al que los envía, decide tomarse su tiempo. Decide tomarse su tiempo, es decir, decide llegar a la cuarta vigilia de la noche. Sabemos que las vigilias son de 3 horas, es decir, si empieza a las 6, la primera vigilia termina a las 9. La segunda vigilia terminaría a las 12, la tercera terminaría a las 3 de la mañana y el Señor decide llegar a la cuarta vigilia, es decir, se toma su tiempo para que ellos tengan su experiencia personal allá en el mar, en ese mar embravecido, en ese viento contrario, y llega caminando sobre el mar. Ya caminando, para mí llegó caminando casi a las 5 o entre 5 y 6 de la mañana, después de haber dado su orden tiempo atrás. Entonces ahí vemos cómo el Señor decide sorprenderlos en medio de la lucha, en medio de la angustia, en medio del trabajo que están pasando ellos. El Señor no solamente se aparece, sino que decide aparecerse ante ellos rompiendo las leyes de la física, que es caminando sobre el agua, caminando sobre el mar. Es un relato, es un cuadro impresionante donde vemos el poderío del Señor, pero también la enseñanza del Señor. Y la palabra del Señor, al ver la angustia por la cual estaban pasando esos 12 hombres ahí en esa barca, fue: tengan ánimo, yo soy, no temáis. Tengan ánimo, yo soy, no temáis. Y es la palabra que el Señor nos da a nosotros, o me da a mi vida, a mi corazón en esta hora: ten ánimo, yo soy, no temas. Iglesia, tened ánimo, Él es, no teman, no teman. Cuando yo envío esta palabra, estoy sintiendo un mar de cosas en mi corazón. De pronto también a mí me embarga la angustia, también me embarga la desesperanza, el miedo tal vez. Y sé que en sus corazones también puede haber algo de eso. Hoy en esta tarde puede haber algo de eso, o mucho de eso. Pero la palabra para nosotros es: tengan ánimo, yo soy, no teman, no teman. Y aquí hay algo hermoso. Y quisiera que nosotros, cada uno de nosotros, nos pusiéramos en lugar de este discípulo. De los 12 salió uno que le dijo de la siguiente manera: Señor, sí eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Por años hemos escuchado muchos predicadores enseñándonos que Pedro fue débil, porque Pedro no pudo sostenerse mucho tiempo en el agua. Pero la traducción al griego de este pasaje no es Señor, si eres tú. No, es Señor, si eres tú. Por tanto, manda que yo vaya y también camine como tú sobre las aguas. Señor, si eres tú, Señor. Porque tú nos has dicho: tengan ánimo, yo soy, no tengamos miedo. Y qué bueno poder decir como Pedro: Señor, sí eres tú, yo sé que eres tú, Señor. Yo sé que en medio de toda esta tragedia que estamos pasando, yo sé que en medio de esta circunstancia adversa que estamos pasando, yo sé que en medio del encierro, yo sé que en medio del pensamiento del qué pasará mañana, cómo me podré sostener, el mundo podrá salir de esto, la iglesia podrá pasar por esto, saldremos victoriosos. El Señor nos está diciendo esta tarde: tengan ánimo, yo soy, no tengamos miedo.
Y si el Señor lo está diciendo, podemos decir nosotros con toda seguridad, Señor, sí eres tú. Yo te siento, Señor, yo te siento, sí eres tú, eres tú. No estoy elevando mis oraciones al aire solamente. Yo sé que tú me estás escuchando. Sí eres tú, Señor, eres tú, Señor. Por tanto, no voy a tener miedo. Por tanto, caminaré sobre la tempestad, caminaré sobre el mar. Así el viento sea contrario. Caminaré. Si tú me dices que camine, yo caminaré. Si tú me dices que venza el miedo, yo lo voy a vencer. Si tú me dices que venza el temor, que venza el desánimo, lo voy a vencer. Porque tú me lo estás diciendo, Señor. Tú me estás hablando a mi corazón en esta hora, en este día. Gloria al Señor. Sabemos que Pedro en algún momento dejó de mirar a Jesús y sintió la tormenta, sintió el ruido, sintió el viento contrario, sintió y empezó a hundirse. Y clamó al Señor, le dijo, Señor, ayúdame. Ayúdame que perezco, Señor, ayúdame que me muero. Y el Señor le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué? ¿Por qué dudaste? Y extendió su mano y le sacó y lo subió a la barca. Y dice la palabra que inmediatamente llegaron al otro lado. Inmediatamente, tan pronto el Señor subió a Pedro, dice que inmediatamente llegaron a la otra ribera. Era la enseñanza que el Señor les quería dar. No era la tempestad, no era el sufrimiento, la enseñanza del dolor que estaban sintiendo ellos, lo que el Señor quería transmitirles a ellos. Era lo poderoso que es estar con el Señor.